Regístrate en el canal Señora Hermosa. Era domingo por la tarde. Masa terminó de lavar los platos, limpió la estufa y exhaló. Eso es todo. Podemos ir a planchar la camisa de mi marido para mañana. Vitia tiene un gran jefe. Es el editor de una revista de la ciudad. Siempre debe estar vestido con agujas. A Masa no le molestaba en absoluto que bajo su dirección trabajaran 2 docenas de mujeres bonitas, una de ellas soltera. Víctor solo la ama a ella. Se acarició la manga de la camisa y recordó. Se conocieron en una fiesta de estudiantes. Masa estaba entonces en el 5º año de Sorfac junto con un amigo. Resultó que estaban en una empresa celebrando algún tipo de festividad, algo así como el Día de Todos los Santos. En general, una reunión incomprensible. Pero todos se divirtieron mucho. Una pequeña discoteca, un programa divertido. En algún momento, Masa notó que un chico desconocido la estaba mirando. No dudó en contárselo a sus amigos. Oh, este es Stepanov. Nastia se sorprendió. El propio Stepanov se divierte con nosotros. Nastia, ilumíname. ¿Quién es Stepanov? Las cejas de Masa se arquearon con asombro. Bueno, eres un pueblo. El amigo se rió. Este es Víctor Stepanov, periodista. Dios mío, ¿recuerdas sus artículos en el periódico? El profesor nos dio los titulares de sus artículos. Oh. ¿El mismo Stepanov? Masa recordó y con interés se centró en un hombre. Él notó su mirada e inmediatamente se dirigió en su dirección. Se acercó, sonrió, invitó a bailar. Y desde aquella noche todo en ellos se ha retorcido. Al principio, Masa estaba interesada en comunicarse con él únicamente por intereses profesionales. Víctor era realmente un muy buen periodista. Dio muchos consejos prácticos y claros sobre cómo realizar una entrevista y cómo recopilar material informativo. Y entonces el corazón de Masa estaba tan preocupado. Se dio cuenta de que se enamoró de Víctor. Sin embargo, el brillo de sus ojos también le dio a Masa un interés evidente. Un par de meses después, Víctor conoció a una chica con su madre. Irina Eduardovna era una mujer dura y astuta. Miró a la otra persona como si estuviera quemando su cuerpo con una jeringa. En su primer encuentro, ella guardó silencio. Solo de vez en cuando le hacía preguntas a Masa como, ¿quiénes son sus padres? ¿Dónde estudia? ¿Vive? Pero Masa superó con éxito este tipo de conversación. Por supuesto, al enterarse de que los padres de Masa murieron. La mujer sacudió la cabeza y apretó los labios. Pero al darse cuenta de que esto había sucedido cuando la niña ya había estudiado en la universidad, incluso suspiró con simpatía. Y cuando supo que Masa vive en un apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, sonrió cortésmente. Una chica buena y educada. ¿No crees, querida, que harás de mi hijo un competidor? Por si acaso, le pregunté a Irina Eduardovna. ¿Qué estás haciendo? Masa se limitó a reír. No soy un competidor, Vitia. Además, estoy más interesado en el fotoperiodismo. Bueno, sí, asintió la mujer. Después de conocer a Masa, surgió un doble sentimiento. Parece que simplemente hablaron con Irina Eduardovna, como si estuviera aprobando el examen. ¡Ay, mamá mía! Víctor se reía cuando caminaban por la ciudad de noche. Después de todo, Arabella era como una colegiala para ella. No hay mucho, admitió Masa. Olvidé decirte que ella fue juez en el pasado. 2 años transcurrieron como unas merecidas vacaciones. Debemos advertir. Masa murmuró y sonrió. Y en general, me gustó tu madre. Al parecer, ella inmediatamente ama mucho a su hijo. Sí. ¿Y quién no entregaría su tesoro tan fácilmente? Víctor se rió. Y a ella le gustaste, esto es un hecho. Verás, seguiréis siendo amigos. Pero nunca se hicieron amigos de Irina Eduardovna. Pero en su boda, la mujer de alguna manera se volvió más suave. E incluso una vez llamó hija a Masa. Aunque hubo un momento en el que le habló a la niña casi como una madre, Masa no quería recordar eso ahora.
Masa y Víctor se casaron justo después de que la universitaria se graduara y luego ella se convirtió en corresponsal fotográfica de la revista, la mejor y más famosa. Víctor bromeaba sobre la muerte de su esposa. Unos meses más tarde entró a trabajar en la misma revista. Al principio fue editor de arte y un año después su empresa editorial y de gestión lo nombró editor en jefe. Bajo la dirección de su marido, Masa trabajó con facilidad. Fueron juntos a la redacción, se fueron a casa y en casa solo se hablaba de trabajo. Y no les molestó. Al contrario, siempre tenían algo de qué hablar, de qué discutir. No, nunca discutieron. Simplemente discutieron. De hecho, Masa resultó ser una periodista muy inteligente. Pero todo cambió cuando, al tercer mes de embarazo, el médico le dijo que tenía que elegir. El embarazo es difícil, existe amenaza de aborto. Es necesario recostarse en el estacionamiento y estar constantemente bajo nuestra supervisión. El médico lo declaró en una de las sesiones. ¿Cómo puedo acostarme? Masa estaba confundida. Tengo trabajo. Mañana es el tiroteo. Dentro de una semana está prevista una sesión de fotos con el mecenas de la capital en el orfanato. Los niños ya son conscientes de que vendrán de la revista a fotografiarlos. Entonces elige. O su hijo, o las pequeñas impresiones de los hijos de otra persona. Hija mía, dijo Masa. Sí, entendió que Vitia no estaría contento, pero ¿qué podía hacer? Después de todo, es su hijo. Víctor, para su sorpresa, aceptó con calma esta información y también la regañó porque tenía dudas. Busquemos a alguien a quien enviar. Chica estúpida, dijo. Al menos tú, Nastia. Su amiga Nastia también trabajó en la misma revista. Masa pudo arreglarlo cuando Víctor se convirtió en el editor jefe. Sí, no había nada de qué preocuparse, pero Masa estaba un poco decepcionada de que proyectos tan grandes estuvieran pasando por delante de ella. Pero el niño estaba en primer lugar. Tuvo que permanecer en el hospital casi todo el tiempo. Y era insoportable en ese momento. Pero ella sabía para qué servía todo. Para su hija. Los médicos dijeron que tendrían una niña con Vitia. ¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí?, preguntó a los médicos. Déjame ir a casa por al menos una semana. Extraño a mi marido. Estaban simplemente tomados de la mano. ¿Qué marido? Y en la octava semana incluso le prohibieron a Masa levantarse. Todo estaba mintiendo. Y parece que no está discapacitada y no puede levantarse. Se volvería loca si Víctor no la visitara después del trabajo. A veces venía Irina Eduardovna, Nastia entraba corriendo. Y todos decían al unísono. Ah. Luego sacaron algo pequeño, diminuto. Ella está viva. Masa susurró al darse cuenta de que la enfermera se lleva a su niña a alguna parte. ¿Por qué no está gritando? Porque todavía es muy pequeña, respondió el cirujano. No te preocupes, ella está viva. Ahora la pondrán en una cuna y allí crecerá. Y te quedas ahí tranquilamente. Masa durmió casi un día después de la operación. Y cuando recobró el sentido, intentó levantarse e inmediatamente gritó de dolor. La enfermera corrió y la regañó. ¿Por qué saltas como una cabra? ¿Qué pasa si se desprenden las costuras? Quería saber cómo está mi hija. Masa susurró entre lágrimas. Sinceramente, pesa. ¿Y cuándo nació pesando gramos? Profundamente no nacido, pero vivo. Vivo, cálmate. Contamos con buenos médicos en el departamento de fetos. Tu chica saldrá. ¿Y Vitia? ¿Vitia lo sabe? Vitia, ¿este es tu marido? Lo sabe. Corrió hacia ti hoy. Sí, no le permitieron venir. No para visitarte ahora. Mañana por la tarde llegará. Dios mío, cómo te quiere. Estaba tan preocupada por ti, por tu hija. Nada, todo irá bien, ya verás. Al día siguiente, Víctor llegó a Masa. No solo, sino con su madre. Irina Eduardovna era más oscura que las nubes. Solo suspiró y sacudió la cabeza. Víctor calmó a Masa.
Dijo que su chica definitivamente se levantaría de la cama. Llamémosla Verochka. Susurró Masa secándose las lágrimas. Querías a Julia, ¿no? Como tu madre. Víctor se sorprendió. No, Vera. Masa respondió firmemente. Verochka. Vitia, pensé que debería bautizarla. Dicen que podemos llamar a nuestro padre aquí. Quizás Dios ayude a nuestro bebé a afrontarlo. Él nos dará fuerza. Vamos, Víctor, vámonos. No, no puedes. Irina Eduardovna dio su voz. ¿Qué clase de cristianos puede haber ahora? Un niño carece profundamente de educación. No puedes acercarte a él para no molestarlo. Y vas a llamar a tu padre. ¿Y por qué? Ustedes dos, personas educadas, deben comprender que esto supone un riesgo enorme. Bueno, llámame. La bocina fue cancelada, Masa. No estoy hablando de eso. Exclamó Irina Eduardovna. El riesgo es enorme porque este niño podrá hacer cualquier cosa. ¿Piensa que es solo medio kilogramo? Ni medio kilo. Y gramos. Dijo Masa. No es una gran diferencia. Ella ahora tiene una palma. Masa, piensa en qué tipo de niño será. Incluso si sale. Puede ser ciego, sordo, con discapacidad. O, incluso da miedo imaginarlo. Niños, dejen de volverse locos. No necesitas a este niño. Mejor escribe una negativa y listo. Masa y Víctor se horrorizaron y se volvieron hacia su madre y le dijeron, ¿qué está diciendo? Es su hija. Es mi hija. Masa respondió en voz baja y firme, la llevaré de todos modos. Mamá, realmente estás diciendo algo mal. Víctor murmuró, ¿cómo pudiste? Nuestra hija está luchando por su vida, ¿y tú? Ah, perdóname. Serina Eduardovna lo recordó. No sé lo que llevo. Sí, lo esperaremos. Lo haremos. Está bien, Vitenka, vámonos. Ya estaban en la salida cuando Masa llamó a su marido. Vitia, averigua sobre el padre en el correo. Paga allí lo que necesites. Por supuesto, cariño, no te preocupes. Estaré de acuerdo con todo. Se fueron y Masa cayó en la oscuridad. Estaba muy cansada. Al día siguiente Víctor no pudo acudir a ella. Dijo que tenía mucho trabajo por hacer. Y no la dejaron entrar. Lo prometieron, pero todavía no la dejaron entrar. Masa salió lentamente de la habitación y decidió preguntar por su padre. Sí, sí, dijo la enfermera, y por algún motivo bajó la mirada. Invitaremos a nuestro padre pronto. Mientras tanto, ve y descansa. A la mañana siguiente se enteró de lo peor. El médico vino y dijo que el corazón de su niña se había detenido. Era lo esperado. Peso muy pequeño. Solo semanas. Los órganos aún no están formados, explicó. Sucede. Entender. No somos dioses. Masa simplemente estaba llorando. Sí, lo entendió todo y esperó hasta el final que su hija sobreviviera. Pero el milagro no ocurrió. El corazón se desgarró por el dolor al darse cuenta de que nunca había visto a su hija con vida. No la dejaron entrar. Solo. Entonces, en el quirófano, apenas recordaba cómo la enfermera se llevaba a él. Una especie de bulto rojo, su querida niña. Nunca la abrazó contra su pecho y nunca podrá volver a hacerlo. Y los muertos no fueron mostrados. Los médicos dijeron que no se podía ver a Masa. El dolor y el vacío la desgarraron por dentro. El resto de los días en el hospital Masa pasó. Estaba tumbada en la niebla, durmiendo. Vinieron Víctor e Irina. Ambos estaban sinceramente preocupados. Masa se sorprendió de lo reflexivo y atento que puede ser Svikrov. Hija mía, todo estará bien, dijo acariciando su cabeza. Hija mía, tal como decía su madre. Y así han pasado 6 años desde entonces. Masa estaba muy preocupada por perder a su hijo porque nunca le permitieron despedirse de ella. Cuando le dieron el alta, la hija de Vitia ya estaba enterrada.
Estaba llorando en una pequeña colina del cementerio de la ciudad, donde la llevó su marido después de una larga negociación. A su lado también estaba Irina Eduardovna, con cara de piedra. Nada, da a luz más. Solo dijo eso cuando salieron del cementerio. Y luego, como de memoria, Masa gritó, ya no podía dar a luz. Hubo complicaciones después de ese embarazo. Masa sufría su propio dolor día tras día y no podía recobrar el sentido. Quería volver a su profesión, pero como si por dentro se le hubiera encendido una bombilla. Tenía las manos bajas. No encontró más ángulos interesantes. Todos sus personajes le parecían inofensivos. Al final, Víctor, viendo el trabajo fallido de su esposa, le sugirió que se fuera. Siéntate en casa. Haz tus tareas del hogar, dijo. Y Masa estuvo de acuerdo. Vivían en el apartamento de sus difuntos padres, donde ella pasó su infancia. Sí, las paredes ayudan en casa. Salió de casa con dolor de cabeza. Lavar, cocinar, limpiar, ir de compras, sus sueños sobre su carrera se derrumbaron. Y Masa no se preocupó. Ahora ella solo vive de la carrera de su marido. Y Víctor era un verdadero profesional. La revista bajo su dirección se hizo aún más popular en la ciudad. Ella estaba hablando de su trabajo en la redacción. Masa escuchó atentamente y estaba muy interesada en ella, en cómo conducía Víctor. Víctor es el mejor editor. Nastia sonrió. Oh, Masa, tienes suerte con tu marido. Lo sé, Masa asintió. Se alegró de saber que a Vitia le estaba yendo muy bien y también se alegró por algo más. Durante todos estos años, Víctor nunca le dio motivos para estar celoso, aunque trabajó casi en un molino. Hay tantas chicas guapas en la redacción y él solo mira a Masa. Y por las noches corre a casa. Por supuesto, sucedió que llegó tarde, pero no es nada. Masa entendió que en la redacción hay una jornada laboral libre, reuniones, presentaciones. Para publicar la revista. También estaba muy agradecida a su marido. Después de ese embarazo fallido, no pudo darle un hijo a Víctor. Sí, los médicos tenían razón, pero él la convenció de que era bueno para ambos. Irina Eduardovna, que venía a visitarlo, seguía diciendo lo afortunado que era su hijo. Su esposa fue muy cariñosa. Pero ella le habló así a Masa. Más formalmente que de forma familiar. Y a la joven no le importó. Ella era el sudor de sangre de otra persona. ¿Qué podría hacer ella? Pero Sveta está bien. Y eso es lo más importante. Ese domingo por la noche, todos estos recuerdos estaban desbordados. La propia Masa no se dio cuenta de cómo acariciaba la camisa de Vitia, luego el traje, varias sábanas a la vez. El marido estaba sentado frente al portátil, luego escribió algo, cada uno hacía lo suyo. La llamada telefónica rompió el silencio. Masa se estremeció como si hubiera despertado de sus recuerdos. Víctor tomó su móvil en sus manos. Y sorprendentemente arqueó las cejas. Mamá, ¿por qué es tan tarde? Dijo en silencio y levantó la oreja. Sí, hola. ¿Qué? Sí, puedo. En el rostro de Víctor se podía leer cierta confusión y Masa lo notó. Ella estaba sorprendida. Pero se sorprendió aún más cuando su esposo hizo un gesto con la mano y dijo, iré a hablar con mamá. Y fue al baño. Por lo general, Masa no escuchaba las conversaciones de Víctor, pero luego. La curiosidad la devoró. ¿Por qué este chupasangre llama tan tarde? ¿Y qué más debería escuchar? La mujer se acercó a la puerta del baño e inclinó la cabeza. Víctor abrió el grifo, por lo que era difícil entender de qué hablaban el hijo y la madre. Claro, Masha escuchó. Dijiste que eso es todo. ¿Cuál es el problema de nuevo? Ella salió del baño. Masa se puso tensa. ¿Qué tipo de problemas son estos que ella no conoce? Es extraño. En realidad, no tienen secretos el uno para el otro. ¿Y cuánto necesitas? La voz de Víctor se escuchó nuevamente. ¡Qué tontería! Quizás este no sea mi hijo en absoluto. Y susurró algo caliente. Masa no podía oír, pero podía hacerlo.
Estaba aterrorizada. ¿Cómo? ¿Víctor tiene un hijo? ¿Entonces él la está engañando? Estaba hablando con su madre, no con ella. Ella era una tonta. Se pone gafas rosas y vive como una mujer bendecida, plenamente segura de que su marido la ama. Y tenía un niño a su lado. Masa regresó a la habitación de pie. No podía creer lo que acababa de escuchar. Pero Víctor dijo esta frase, hija mía. Ella realmente lo dudaba. Pero todo fue secundario. Lo principal era que él la había cambiado. El primer impulso de Masa fue causarle un escándalo a su marido. Tan pronto como sale del baño. ¿Pero qué le dirá a ella? Ella supuestamente lo escuchó. Él se dará vuelta, comenzará a convencerla y luego se esconderá. Y entonces Masa nunca sabrá la verdad. Necesitamos pensar en otra cosa. Víctor salió del baño algo perdido. Dijo que se iba a dormir, besó a Masa. Y se escondió en el dormitorio. ¿Desayunas como siempre? ¿A las 9? Preguntó su Masa, sorprendentemente tranquila. No, tengo que llegar antes, respondió Víctor. Todavía tengo que ir con mi madre. ¿Y qué le pasa a ella? ¿Cómo llamó ella? Tratando de parecer indiferente, preguntó Masa. Se acabaron las medicinas, pidió que se las trajeran. Masa se quedó boquiabierta ante la respuesta. Toda la noche estuvo acostada, escuchando el suave canto de su marido. Durmiendo. Y ella no se avergonzaba de ello. Y por otro lado, ¿qué quería? Es un hombre sano y necesita continuar con su nacimiento. Es ella la que hace daño. Masa suspiró en silencio, arrepintiéndose de sí misma. ¿Pero es realmente posible? Si hubiera empezado otro, allí había nacido un niño. Se lo habría dicho. Al menos hubiera sido más honesto. Por eso duerme con ella, vive bajo el mismo techo y se mete ella misma en la cama del otro. ¡Qué asqueroso es! Masa ya se estaba quedando dormida y decidió seguir a su marido mañana. Para ver a dónde iría temprano en la mañana. Tan pronto como la puerta se cerró a las 8:30 detrás de Víctor. Masa inmediatamente se rompió la parte delantera y saltó del apartamento. No existía tal plan. Una improvisación continua. Luego el SUV gris. Literalmente saltó al coche del primer taxista. El anciano quedó confundido y fue a recoger el auto de su marido. ¿A quién seguimos? Preguntó con cuidado. Le pregunté a Masa, ¿qué es tan extraño? ¿No confías en tu marido? Masa no respondió nada. Ella solo miró el auto de Víctor que iba adelante. Masa se dio cuenta de que iban en dirección opuesta a la ciudad. Exactamente ahora, no a su madre. Irina Eduardovna vive en el distrito vecino y ya cruzaron el río. Pronto el auto de Víctor se detuvo en un pequeño parque. Masa le pidió al conductor que condujera muy despacio. Y entonces vio a Víctor acercarse a una joven, hablar con ella 2 minutos, ponerle el sobre en la mano y se fue. Le entregó el dinero de su amante. Masa pensó con ira en su hijo. Ella se enojó y luego lloró. Oye cariño, ¿qué te pasa? El viejo conductor le tocó suavemente el hombro. ¿Por qué lloras? Nada está claro todavía. Bueno, conoció a una chica y a tu marido, pero no parece que tengan una relación. Simplemente entregó un sobre. Quizás ella lo presionó con algo y le pidió dinero. ¿No pensaste en eso? Aún así, dijo Masa, entiendo perfectamente por qué tienen un hijo. Así es, el hombre se rascó la nuca. Pero entonces deberías preguntárselo a tu marido y no llorar y mirarlo. Sí, tienes razón. Masa suspiró y se secó las lágrimas de sus mejillas. Mojadas. Yo haré eso. Pero en casa decidió actuar de otra manera. Debería preguntarle a Nastia si sabe lo que está haciendo. Tal vez esté en el trabajo, paseando, chismorreando sobre su marido y no quiera decírselo simplemente. ¡Qué amante! Los ojos de la amiga la miraban fijamente. Masa, no, por supuesto, nadie pensó en eso. Estaban sentados en un café cerca de la oficina.
Masa llamó a su amiga durante la pausa del almuerzo para preguntarle directamente sobre todo. Decidió no contarle a su marido sobre su encuentro, pero ¿qué pasaría si Vitia realmente se metiera en una mala historia y ella solo le tendería una trampa contándole lo que vio? ¿Y podrías haber pensado en esas cosas? Nastia se sorprendió. Víctor es como un muro. Ningún encanto femenino funciona con él. Hay chicas que le han hecho ojos, pero él nunca los hará, ¿me oyes? Nunca le sonrías con dos caras a alguien. Víctor es muy decente. No debería ser así. Y, en general, ¿de dónde sacas esos pensamientos de tu cabeza? No sé. Supongo que Masa es simplemente. Eso parecía. Exacto, eso parecía. Su amiga estaba muy convencida. Y esto calmó un poco a Masa. Pero entonces, ¿qué clase de extraño había en el parque? Y esa conversación, ¿qué había escuchado en el baño, sobre de qué clase de niño estaba hablando? Estos pensamientos todavía preocupaban a Masa. Pero decidió guardar silencio por el momento. ¿Qué sigue? Ella simplemente mirará. Pasó una semana y todo parecía seguir igual. De alguna manera regresó a casa desde la tienda, preparó la cena para su marido y se acostó. De todas las preocupaciones y pensamientos que la atormentaron todo este tiempo, parecía haber caído en una especie de abismo. Ella se quedó dormida en un momento. Se despertó tarde en la noche. Las luces de la calle brillaban a través de la ventana de la habitación. Masa incluso se agachó y se estiró. Parecía haberse quedado dormida. ¿Qué hará ella por la noche? Y luego ella me miró con ansiedad. ¿Dónde está Vitia? Ya es de noche en el patio. Quería levantarme, pero de repente escuché la voz de mi marido desde el pasillo. Volvió a hablar por teléfono. Tranquilo. Pero todo se escuchó perfectamente. Yo solo estaba mirando. Masa inmediatamente fingió estar dormida y escuchó todo. No entiendo cómo pudo saberlo. Nastia, no te pongas histérica. Ya hemos hablado en el trabajo. Nada cambiará. Seremos los mismos que te conocimos. ¿Y Masa? Ella simplemente veía estúpidos programas de televisión. Sí, sí. Y yo soy más o menos igual. Sentado en casa, sufriendo por el desorden. Entonces se me ocurrió una historia. Ella no sabe nada sobre nosotros. Y ella no lo sabrá. Por ahora. Cariño, sabes que no puedo divorciarme de ella todavía. Necesito que me alquile su apartamento. No, por supuesto que puedo comprar uno nuevo para ti y para mí. Pero es tanto dinero. ¿Por qué gastarlo cuando existe esa opción cerca? Y miró dentro de la habitación. Después de asegurarse de que su esposa estuviera durmiendo, cerró bien la puerta y continuó la conversación en silencio. Y Masa, abriendo los ojos, escuchó lo que decía su marido y se horrorizó. Resulta que todos estos años había estado viviendo con un monstruo. Ya he llegado a un acuerdo con el médico. Sí, me dio la medicina. Ya le estoy removiendo un poquito de té. Ella todavía está durmiendo. Al parecer, el medicamento ya está funcionando. Y ella dijo algo sobre la señora, porque la medicina empezó a hacer efecto. El médico dijo que Masa pronto tendría problemas en la cabeza. Habrá todo tipo de histeria y luego todo estará en la bolsa. Exigiré un examen y la ingresarán en la enfermería. Nastia, no te preocupes. Luego será encerrada de forma segura en la clínica. Escuché algo y luego sonreí. Sí, se me ocurrió todo. Soy una persona talentosa. Víctor dijo algo más. No, ni siquiera lo dijo, pero le murmuró a su amante. Masa, por supuesto, entendió de qué le estaba hablando. Al igual que el hecho de que su mejor amiga Nastia sea divorciada. Masa lloraba a gritos, me miraba a los ojos, mentía y luego le contaba todo a Víctor. La idea de no conocernos en el parque pasó al segundo plan, o incluso al tercero. Ahora. Masa casi nunca lo recuerda. Decidió que esa mujer simplemente conocía los planes de Víctor y le estaba sacando dinero. ¿Y el niño? No, probablemente escuchó todo entonces.
O tal vez ella no entendió. Ahora había otro problema. El alma estaba horrorizada. Su marido se estaba preparando contra ella, mientras Mila sonreía y la besaba por la mañana. Para volverla loca, para quitarle el apartamento. Pero veremos quién es quién. Masa pensó en sí misma, cerró los ojos y se volvió a dormir. Quizás las drogas de las que hablaba Víctor ya habían empezado a hacer efecto. Por la mañana, Masa abrió los ojos. Lo primero que recordó fue la conversación que tuvo ayer. Dios mío, hay tantas de estas conversaciones en su vida. Pero no se puede hacer nada. Nastia, Vitya. Las personas más cercanas eran traidores. Nadie puede confiar en ellos ahora. Víctor miró dentro de la habitación. Hola, cariño. Él sonrió con sinceridad, porque era difícil creer que ayer estuviera hablando de ella. Buen día. Dijo Masa, tratando de parecer indiferente. Bueno, eres un soñador. Víctor la besó en la sien. Vine ayer, estabas durmiendo. No te desperté, pensé que te despertarías solo y estabas muy cansado por la mañana en el sofá. ¿Qué ocurre? ¿Estás enfermo? No sé. Masa cerró los ojos para no ver su rostro pretencioso y cariñoso. ¿Algún tipo de debilidad? ¿Quizás el médico? Víctor ya se había colocado detrás del teléfono. No, no, solo me voy a acostar. Lo siento, cariño. Probablemente mañana no pueda prepararte el desayuno. Me prepararé un poco de café. Te recuperas pronto. Víctor la besó y se dirigió hacia las puertas. Luego se dio la vuelta. Masa, si te sientes peor, llámame, ¿vale? Masa asintió en silencio en respuesta y se cubrió con una manta esponjosa con la cabeza. Le costaba creer que su Víctor no fuera la persona por la que se entregó. Pero ella escuchó todo ayer. Y Nastia, la serpiente. Ahora no podía confiar en nadie. Todo debe decidirlo ella misma. Tan pronto como se cerró la puerta de la casa de Víctor, Masa saltó del sofá. En primer lugar, era necesario descubrir qué añadía exactamente su marido al té. Después de todo, ella realmente durmió demasiado. Es algo extraño. Lo añadió al té. Él dijo, entonces, una gota o un polvo. Masa buscó en la cocina, el dormitorio, el pasillo y la oficina de Víctor. Nada sospechoso. Entonces lo lleva consigo. Estuvo en la cama todo el día. Se quedó allí tumbada y recordó su vida. ¿Cómo sucedió que ella, una periodista que regalaba grandes esperanzas y fotos, de repente se convirtió en ama de casa? Sí, la pérdida del niño la afectó, pero entonces ¿por qué no pudo recuperarse durante tantos años? ¿No será porque su amargamente amado marido le inculcó que era una inútil, que no podía hacer nada? Y se vio obligada a cocinar sopas, planchar sus camisas y esperar pacientemente a que su marido saliera del trabajo. Sí, cuando después del hospital se quedó sola con su dolor y sumida en la desesperación, fue Víctor quien la convenció de que necesitaba calmarse, tomar un descanso en el trabajo, y ella escuchó, se calmó. Pero fue necesario, al contrario, por la fuerza, por no querer levantarse para oler e ir, distraerse, hacer lo que más les gusta. Y ahora ha olvidado casi todo lo que le enseñaron en la universidad. Solo recetas, platos, el secreto del confort hogareño y, en ocasiones, alguna otra serie de televisión en un momento de descanso. Masa desapareció con su marido. Ella le deseó éxito y estaba orgullosa de él. ¿Y qué pasó al final? Encontró un reemplazo para ella. Y fue después de todo lo que les pasó. Masa se dio cuenta de que tenía que actuar. No, no tenía sentido hacer una escena aquí. Masa decidió fingir que todavía tenía sueño y estaba perezosa. Por la noche, cuando Víctor llegó a casa, sorprendentemente volvió a ver a su esposa dormida. No se preparó nada para la cena. La cama de la mañana no estaba llena en el dormitorio. Masa todavía estaba en el sofá del pasillo. Le tocó el hombro con cuidado, le puso la palma de la mano en la frente y se quedó dormido. Salió de la habitación y llamó a alguien por teléfono. El medicamento no funciona. Como prometiste.
Masa escuchó la voz de Víctor. Ella estuvo durmiendo todo el día. No, hice lo que me dijiste que hiciera. No necesito hacer eso. Lo expliqué claramente. Debería tener una confusión mental al menos una vez al día, y luego. Ella era como un vegetal. Bien. Regresar. Fue a la cocina y allí tomó té, se preparó la cena y Masa estaba esperando. Alguien tenía que venir. ¿Pero quién? Presionó desesperadamente la grabadora, que se llevó consigo. Aproximadamente una hora después, tocaron el timbre. Masa escuchó una voz masculina desconocida. Víctor dijo algo. Estaba claramente desanimado por toda la situación. Aquí, dijo Víctor, abriendo la puerta del pasillo. Durmió 2 días. Qué extraño, se estiró la voz amenazadora. Masa quería abrir los ojos, ver a este hombre, pero se dominó y presionó con cuidado el botón del dictáfono que tenía en la mano. Manta mullida. Lo escondí todo. Y esas gotas que te di, no podrían producir tal efecto, a menos que rompieras la dosis. El extraño dijo pensativamente, exactamente cae, como dijiste. Víctor llamó. No entiendo nada. Aunque al principio puede haber algún tipo de desfase. Espera, ella definitivamente no nos escucha. No, está dormido, ¿ves? Masa respiraba suavemente y dormía. Incluso sonrió levemente mientras dormía. Sí, está realmente dormido. Quizás debería llamar a una ambulancia. ¿Y qué le voy a decir? Su esposa está dormida. Ella va a hacerse sus pruebas. Y claramente descubrirán sobre este medicamento. Se puede decir que lo bebí yo mismo. No es necesario. Aunque tienes razón. Surge la pregunta de dónde tomó este medicamento. Creo que todo estará bien. Pronto todo saldrá según lo planeado. No te preocupes. En algún momento de un mes, cuando la droga se acumule en el cuerpo, se volverá turbulenta e incluso incontrolable. El extraño se acercó al sofá y tomó la mano de Masa para tomarle el pulso. La mujer se alegró al comprobar con qué éxito sujetaba la grabadora. En otra mano. Pero al mismo tiempo comprendió que ya no podía presentarse como una mujer dormida. Por eso, la mujer tembló cuando el extraño la tocó y abrió los ojos. La miraba un hombre flaco, de unos 50 años, muy asqueroso, de bigotes finos, con un Chevrolet arrugado. Incluso tuve que llamar al médico. Estás tan aburrido por segundo día. Corrió hacia ella y la abrazó. Masa apenas logró esconder el dictáfono debajo de la almohada. Vitia, ¿qué está pasando? Ella se giró, representando que acababa de despertar. Me pareció que estabas enfermo. Aquí llamó el médico. ¿Es una ambulancia? Masa, que no entendía, se volvió hacia el hombre. Estaba claramente nervioso. No, ¿de qué estás hablando? Estoy en privado. Sí, Masa, llamé a un médico de una clínica privada. Víctor explicó apresuradamente. No llamó inmediatamente a la ambulancia. Inmediatamente harán ruido. Ya sabes, un montón de pruebas y todo eso. Te llevarán al hospital. Y sé que no te gustan los hospitales. Sí, tienes razón, dijo Masa. Todo está bien para mí, solo parezco estar muy cansado. Sí, querida, no te cuidas para nada con estos asuntos del hogar. Bien, tú también necesitas descansar. Víctor la acarició suavemente en la cabeza y desde un lado parecía un marido tan cariñoso, y antes Masa le habría creído. Pero no ahora, cuando había oído tantas cosas. Creo que iré. El hombre tosió tácticamente. Sí, sí, te acompañaré afuera. Víctor respondió. Susurraron algo en el pasillo. Masa acaba de escucharlo. 10 gotas. Ella se sorprendió. Sí. El marido la destruye a propósito, pero ahora ella sabe todo lo que está pasando y es poco probable que él logre sacar todo como quiere. Víctor regresó, se sentó junto a Masa, la abrazó y la miró a los ojos con cariño. Cariño, tal vez debería traerte un poco de té, sugirió. Claro,
asintió Masa. Pero vayamos a la cocina. Y en la cocina se dio cuenta de que Víctor intentaba distraerla para que no lo viera preparando té. Inmediatamente la envió al baño para que pudiera lavarse después de dormir. Masa nunca habría prestado atención a esto. En principio, lo iba a hacer ella misma. Pero esta vez sabía que su marido no se limitaba a acompañarla fuera de la cocina. Dentro había una tormenta. También cree que su esposa duerme todo el tiempo y aún continúa con su negocio negro. Pero ella también sabe qué hacer. ¡Ay, té! Masa sonrió, entró en la cocina y vio la mesa. Querida, lo siento, no cociné nada hoy. Ah, los vacíos. Víctor sonrió. Hice sándwiches aquí. Dulces, fruta, tenemos suficiente. Bueno. Masa asintió e inmediatamente fingió recordar algo. Querida, ¿puedes traerme el teléfono de la sala? ¿Estás esperando que alguien llame? Se sorprendió cuando levantó las cejas. Sí, Nastia puede llamar. Masa lo pensó durante el camino. Víctor solo sacudió los hombros y fue a buscar el teléfono. Y en ese momento Masa logró cambiar las tazas. Que él que bebe su propia mierda. Obviamente derramó esas 10 gotas. Víctor regresó con su teléfono. Luego bebieron té y charlaron sobre los postres. Oh, cuánto deseaba Masa liberarse, contarle todo en persona, todo lo que sabía sobre su marido y lo que había adivinado. Pero ella se contuvo. Ella tenía un objetivo diferente. Cariño, ¿todavía me amas? Preguntó, de repente, sin dudarlo. Por supuesto. Oh, querida, eres lo más preciado del mundo para mí. ¿Por qué preguntas? Oh, solo quería escuchar de ti la confesión de amor una vez más. Masa sonrió. Luego fue al baño. Abrió el agua cuando escuchó sonar el teléfono de su marido. Masa cayó sobre la puerta. Sí, todo está bien. Ella escuchó. No llames ahora, o es posible que ya haya sospechado algo. La verdad es extraño, o realmente este medicamento está funcionando. Por ahora, te estoy besando. Él está hablando con Nastia. Masa estaba sorprendida por la ira, pero ella hizo frente a las emociones. Se metió en el baño y se quedó allí durante mucho tiempo, pensando qué hacer a continuación. El siguiente paso fue encontrar esa maldita medicina. ¿O la medicina realmente funcionó de esa manera? ¿O estaba Víctor cansado? Pero cuando Masa salió del baño, durmió tranquilamente en la cama del dormitorio. Después de asegurarse de que su sueño fuera profundo, Kona comenzó a buscar cuidadosamente en su bolso, luego en sus cosas. En el bolsillo de la chaqueta encontró una pequeña burbuja. Esa fue la medicina más incomprensible. Que, según resultó, su marido la había estado envenenando durante varios días. Hoy lo intentó él mismo. Masa sonrió enojada ante su pensamiento. No había ningún nombre en la burbuja. Al principio, la mujer solo quería verter la droga en el fregadero, pero luego cambió de opinión. Vertió con cuidado el contenido en un recipiente viejo para lentes de contacto, enjuagó la burbuja y vertió allí agua limpia. Deja que ahora vierta al menos 100 gotas, susurró Masa, y volvió a guardar la burbuja en el bolsillo de la chaqueta. Y luego escondió el recipiente con la medicina en el fregadero. Dejó allí el dictáfono. Estas eran las pruebas de los planes de su marido. Masa aún no ha decidido cómo utilizarlos. El tiempo lo dirá. Ahora, por la mañana, bebía té con total tranquilidad, incluso si Víctor se lo servía. Sí, él la estaba vigilando atentamente, pero no pasó nada. Masa estaba tranquila, alegre. Vio cierta ansiedad en los ojos de su marido e incluso se divirtió con ello. En algún momento decidió seguir el juego. Y se rompió. Tonto. Pollo. Estás condenado. De repente gritó, recogió un fragmento de la taza y una vez más lo estrelló contra el suelo. Se esparcieron pequeños fragmentos. Víctor estaba claramente sorprendido por tal comportamiento y al mismo tiempo se deslizó del auto, mientras de repente se animaba. Querida, esto es solo una taza. ¿Qué sucede contigo? Así es,
Solo una taza. Exclamó Masa. Estoy cansado de todo esto. Todos estos platos. Lo lavas, lo frotas y... de una vez por todas. Desagradecido. ¿OMS? ¿Una taza? Víctor asintió. Sí. ¿Y de qué te ríes? Masa gritó con ira. ¿Qué eres, querida? ¿Qué eres? Solo te lo pido, cálmate. Si quieres romper algo más, iré a la redacción. Ya es hora. Él le dio una palmada en la mejilla y se escapó, casi saltando fuera del apartamento. Ella estaba feliz. Se dio cuenta de Masa. Ella cree que finalmente comenzó a actuar su poción. Ajá. Amigos. Pero por si acaso, para que su marido, seguro de su victoria, arrojó al suelo un par de platos. Fue una pena, pero ¿qué puedes hacer? Una vez iniciada la jugada, se jugará hasta el final. Por la tarde sonó una llamada en la puerta. Irina Eduardovna estaba en la puerta. Hola, cariño. Sveta entró en el apartamento y miró la cocina junto al avión. Más allá había quitado los fragmentos. Había un orden perfecto en todas partes. Sveta sorprendentemente arqueó las cejas. Pero ella guardó silencio. Parecía que Sna parecía normal y su hijo llevaba una semana diciendo que algo andaba mal con Masa. Esta mañana estaba lavando los platos, pero no se cuidaba. No, todo está bien a primera vista. Entonces ella decidió visitarte, como le gusta a Vitia. Sí, eso es bueno. Irina Eduardovna miró atentamente la serpiente. Masa, ¿estáis bien Vitia y tú? Sí. Masa respondió sin pestañear. ¿Por qué preguntas? Sí, últimamente se ha convertido en otra cosa. Pesado. No entiendo. ¿Quizás en el trabajo para el parque? Ella sacudió los hombros. En la redacción no siempre todo es gracias a Dios. Sí, eso es correcto. Hiciste lo correcto cuando te fuiste. En una familia, alguien solo debería ser suficiente. Las mujeres rieron juntas. Luego hicieron un pastel juntos, hablaron y bebieron té. Sí, sus relaciones siempre fueron estrechas, pero ese día hablaron muy bien. Masa sintió un truco, pero no pudo entenderlo. ¿Será que todos estos casos relacionados con la medicina tienen que ver con Irina Eduardovna? No, no lo parece. ¿Podría ir a un crimen? Después de todo, ¿en el pasado el juez y el hecho de que Víctor esté engañando a su mejor amigo? No, Masa no creía que esto fuera posible. Irina Eduardovna no es una mala persona, aunque es una extraña, pero es una víctima. Era el más cercano a todos y golpeaba tan fuerte que ni siquiera el enemigo tendría fuerzas para hacerlo. Pero Masa debe aguantar el golpe y aún no es el momento de revelar todas sus cartas. Masa, ¿en qué estás pensando? Spikrov notó que Snoa miraba hacia un punto. Masa saludó con la mano. Deberíamos preparar pronto la cena de Vitia. Exactamente. Ya es la 5ª hora. Vaya, hemos estado sentados aquí por un tiempo. Bueno, iré. La sangre corría en completa confusión. ¿Y por qué este hijo se quejó anteayer de que Masa parecía no estar en su sano juicio? Bastante adecuado. Y Masa estaba esperando otra prueba esa noche. Víctor llegó a casa a las 8 de la tarde. Besó a su esposa, la miró atentamente y le preguntó sobre sus sentimientos. Masa estaba tan disgustada al verlo que no pudo decir nada. Es muy difícil comunicarse con una persona todos los días sabiendo que te desea daño y sonreírle. La cena está en la estufa. Bueno. Víctor estuvo de acuerdo. Ve a descansar. Masa estaba acostada en su dormitorio, pensando en cómo exponer todas las acusaciones a Víctor. Para presentar pruebas, y hay muchas. Una grabadora, ese líquido incomprensible en el recipiente debajo de la lente, una conversación escuchada con Astia, para echarlo del apartamento y listo. Pero el corazón anhelaba remordimiento. Y Nastia. Después de todo, nunca se habían vuelto a ver. Era difícil mirar a los ojos a quien había confiado durante tantos años, como si no fuera culpa de Nastia, sino de ella,
Masa. Ya estaba durmiendo cuando sonó el timbre. Masa abrió los ojos y escuchó. La anfitriona se reía y susurraba. Se sentó en la cama y escuchó. ¿Por qué viniste? Víctor se quedó callado. Ella puede despertar. ¿Así que lo qué? Se escuchó la voz de la mujer con una sonrisa. Ya vale la mitad de lo que dices. ¿Qué más da que me haya sorprendido? Estaba tan aburrido. Y eres muy estricto en el trabajo. No me miras. Cariño, vayamos al club nocturno y luego a mí. Víctor estuvo de acuerdo. Fue a la sala de estar, probablemente por teléfono, y Masa también estaba sentada en la cama y no podía moverse. Ella entendió quién los estaba visitando. Fue Nastia quien vino. Estaba avergonzada, completamente asustada y perdió la paciencia. Masa se levantó de repente y salió del dormitorio. En ese mismo momento, Víctor, que ya había regresado al pasillo, besó a Nastia. Hola mi amigo. Masa habló en voz baja. La ira la sacudió un poco. Reprimió sus últimos esfuerzos para no agarrarse al pelo del separatista. ¿Masa? Nastia miró por el hombro de Víctor y sonrió. Y me dijeron que dormías profundamente. Ya verás. Masa estaba furiosa. ¡Qué bastardo eres! Al menos alguien, pero no tú. ¿Por qué no yo? Nastia sonrió. Siempre me ha gustado Vitia. Es solo una coincidencia que él haya acudido a ti primero. Pero luego se dio cuenta de su error. ¿Verdad, Vitia? Chicas, no peleéis. Víctor estaba confundido y murmuró. Esta situación lo desanimó. Todo estaba bajo su control. Bastardo. Gritó Masa. Vete de aquí. No voy a ninguna parte. Víctor dijo de repente. Vivo aquí. Está escrito. ¿Y qué? Este es mi apartamento. Fuera de aquí. Masa estaba furiosa. Para que ya no te vea ni a ti ni a ella. Sin controlarme más, Masa le arrojó lo primero que cayó en su mano. Era un jarrón de campo. El jarrón cayó justo debajo de los pies de Víctor. Vitenka. Nastia quedó atónita. Y tenías razón. Se ha vuelto completamente inadecuada. Debemos llamar a una brigada especial. Llámate tú mismo. Masa dijo, sal o llamo a la policía. ¿Y qué les dirás? Víctor de repente sonrió, ¿por qué te lanzas contra la gente? Una amiga vino a visitarte y estás con los puños encima de ella. ¿No es así, Nastia? Ella asintió con la cabeza dispuesta. La brigada me creerá más rápido. Llevas más de un mes viendo al psiquiatra. Y ve tu deterioro. Y me advirtió hace mucho tiempo que te estás volviendo incontrolable. Víctor dijo con descaro, ¿yo? Por la indignación de Masa, incluso su respiración estaba fuera de control. Nadie viene a nosotros. Verás, ya tienes fallos de memoria. ¿Recuerdas al menos que hoy se rompieron los platos en la cocina? Entonces esto es. El del bigote feo. Pasando por las orejas la pregunta de su marido, Masa se dio cuenta. Yakov Nikolaevich es un especialista muy bueno y respetado en la ciudad. Su diagnóstico es confiable. En general, ve al dormitorio y cálmate, de lo contrario te llevarán al hospital ahora mismo. Masa quedó sorprendida por su marido. Y era más caro luchar contra él en ese momento. Masa fue al dormitorio, riéndose alegremente de Nastia. Entonces la puerta se cerró de golpe y su marido y su amante se marcharon. Y Masa cayó sobre la cama y lloró. ¿Qué sentido tiene reunir pruebas de que su marido había ideado algo malo contra ella? Resulta que ya ha declarado al mundo entero que sobre su incapacidad para actuar y llegar al hospital es solo cuestión de tiempo. Después de todo, ¿cuál es el sentido de grabar su voz? No es nada. Será difícil demostrar quién habla, cuándo y dónde. Quizás estas palabras estén sacadas del contexto de otra conversación. ¿Un medicamento? ¿Dónde está la evidencia de que ella misma no lo consiguió? Y la conversación telefónica con su amante es solo su imaginación.
Víctor puede jugar todo para que sus palabras estén en su contra. Masa estaba confundida y deprimida. Su vida feliz se derrumbó. Todos sus planes y expectativas. Su marido ahora actuará abiertamente. Y Masa no sabía qué hacer con eso. Y por la noche tuvo un sueño. Caminó por el parque otoñal, las hojas crujieron bajo sus pies, el sol brillaba y era tan cálido y alegre en el alma, como si nada terrible hubiera sucedido en su vida. De repente, un perro enorme, negro y peludo, corrió hacia Masa. La alegría silenciosa se convirtió en pánico y horror. No podía mover las piernas ni los brazos. Un grito se le heló en la garganta. El perro no atacó. Ella simplemente se quedó en el camino y no dejó pasar a Masa. Finalmente, un poco más, la mujer intentó hacerse a un lado, pero de repente crecieron arbustos espinosos a ambos lados del camino. Se volvió y allí estaba corriendo la niña, una pequeña. Ella tenía 6 años. Vio a Masa y como gritaba, «Mamá, no tengas miedo, mi amiga es muy amable». La niña corrió hacia Masa, estiró los brazos y la mujer se separó del niño. «Mamá, no tiene hija, su bebé murió». Y la niña simplemente sacudió la cabeza, caminó con cuidado alrededor de Masa y se acercó al perro. Ella la acarició. «Vamos amigo, nadie nos quiere contigo», dijo la niña en voz alta, y caminaron por el sendero. La niña y el enorme perro negro. Otro momento y se derritieron como una neblina. Y Masa quería correr tras ella, como si sus pies se hubieran hundido en el suelo. La chica. Una chica extraña. Masa nunca la miró a la cara. Era como en una niebla. Y solo una voz resonante sonaba en sus oídos. «Mamá». La mujer incluso se despertó con este grito. Su corazón latía muy rápido. Un sudor pegajoso caía sobre su frente. Sus miembros parecían apedreados. Masa apenas se sentó. ¿Qué clase de sueño es este? ¿Realmente soñó con su propia hija? Ella nunca soñó con su propia hija, ¿verdad? Sí, este año estaría a la altura de esa chica de su sueño. ¿Por qué acudió a ella? Masa se hizo esta pregunta 1000 veces y no encontró respuesta. «Dios mío, realmente me estoy volviendo loco», susurró Masa. Ella respiró hondo. Ella escuchó. Víctor no estaba en casa. Y estuvo bueno. Conocer a su marido sería la prueba más difícil para ella ahora. ¿Cómo mirarlo? ¿Cómo hablar con él después de lo que pasó ayer? Y entonces sonó su teléfono. Número desconocido. Masa tomó el teléfono después de algunas dudas. «Hola, María Sergeyevna». Escuchó una extraña voz femenina en el teléfono. «Sí, soy yo». Masa respondió cuidadosamente. «Te están molestando desde el orfanato. Mi nombre es Ana. Trabajo como profesora en un grupo de preescolar. Logré encontrar su número en la clínica a la que está adscrito». «¿Y desde cuándo dan números allí?». Masa quedó gratamente sorprendida. «Y en general, ¿por qué me llamas?». «Esta es una conversación larga y no por teléfono», respondió Anna. «Nos vemos, te lo explicaré todo». «Bueno, vamos», dijo Masa con duda. ¿A Víctor se le ocurrió algo otra vez? La mujer pensó, pero inmediatamente canceló este pensamiento. Quizás en el orfanato descubrieron que ella era fotógrafa en el pasado. Y decidió encargarle una sesión de fotos para sus alumnos como ayuda gratuita. Masa decidió no adivinar, sino reunirse y descubrirlo todo. Acordaron encontrarse en el centro de la ciudad, en un pequeño café, en un par de horas. Al entrar al café, Masa se quedó paralizada. Inmediatamente reconoció a la mujer que Víctor conoció hace poco más de una semana en el parque. En sus manos sostenía un periódico doblado. Como dijo en la conversación telefónica, cuando Masa le preguntó cómo se enteraría cuando se conocieran. El corazón de Masa latía con ansiedad. ¿A Víctor se le ocurrió algo más? ¿Ana? Masa se acercó a la mujer. La linda mujer de cabello claro levantó la cabeza y asintió cuidadosamente en respuesta. ¿Eres María? Te estoy escuchando,
dijo Masa. Se sentó y miró a la que consideraba divorciada hace una semana. Ahora, por supuesto, se dio cuenta de que estaba equivocada, pero esta conversación claramente no le trajo nada bueno. Al menos Masa se sentía así y estaba decidida a lo peor. La apretaban como un resorte y podía resistir en cualquier segundo. Si esta joven le sugiere algo, cuéntele sobre Víctor. Que se lo lleve y lo comparta con Astia como quiera. Durante esta semana, el amor de Masa por su marido se fue por el desagüe. Ella sentía que él era simplemente un salvaje y lo odiaba. Pero primero, aclare la pregunta. ¿Quién te dio mi número de teléfono? Como dije, me ayudaron en su clínica. Pero esta es, créanme, una de las razones más amables. No te enfades. Anna, suplicante, miró a Masa con sus enormes ojos azules. Simplemente sucedió que ya no sé a quién recurrir. Hablé con su marido antes, traté de explicarle todo, pero probablemente no entendió toda la grave situación. Le di 10.000 y listo. Pero eso no es suficiente. Detener. Masa levantó la mano para detener a su interlocutor. No entiendo nada. ¿Qué 10.000? ¿Y qué tipo de situación es esta? ¿Cómo? Preguntó Anna. ¿No te dijo nada? Anna, ¿qué se suponía que debía decirme? Masa ya estaba enojada. ¿Qué tipo de actuación está realizando esta joven frente a ella? Masa, tu hija necesita una operación seria, de lo contrario puede perder la vista para siempre. Vera está en cola para una operación gratuita, pero me temo que podemos perder tiempo. Los médicos dijeron que buscáramos patrocinadores. ¿Dónde podemos encontrarlos? Todos son tan generosos en la televisión, pero en realidad. Entonces recordé que Vera tenía sus propios padres. Miré a mi alrededor y descubrí que vives muy bien. ¿Por qué no ayudar a su propio hijo? Masa se quedó atónita al escucharla. ¿Qué lleva a ella? ¡Qué vergonzoso eres! Finalmente habló y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Masa parpadeaba a menudo. Eres cruel y cruel. ¿Cómo puedes decir eso? Mi hija murió en la maternidad hace 6 años. ¿Y estás sentado aquí hablándome de algún niño? ¿Quieres decir que abandoné a mi propia hija? La enterré hace 6 años. Ahora Anna la miró con asombro. Lo lamento. Su marido, Víctor Stepanov, es el editor de nuestra revista municipal. Ella habló en un tono tímido. Sí, este es mi marido. Masa respondió asintiendo con la cabeza, luego bajó la cabeza y se cerró la cara con las manos. Nuestra hija murió a la edad de... Los médicos no pudieron salvarla. Su corazón se detuvo. En todo caso, tengo pruebas de muerte. ¿Qué evidencia? Cuando vi la declaración de rechazo del niño firmada por usted. Ana parpadeaba a menudo, sin entender nada. No, tu chica está viva. Vera. Vera Stepanova. Empecé a buscarla por su apellido. Pensé que estaba abandonada. Y luego el líder dijo que sus padres se negaron, porque la niña nació profundamente desnuda. Al parecer temían que el niño quedara discapacitado. Yo mismo vi los documentos sobre la negativa del niño. Está su apellido, el nombre de la familia y su firma. No firmé nada. Susurró Masa. ¿Entonces mi niña está viva? Estaba viva, viva. Ana asentía felizmente con la cabeza. Era una chica muy buena y considerada. Y todo estaba bien para ella. Caminó, habló. Incluso cantó una canción que escucharías. Ella lee bien los poemas. Un problema con sus ojos. Ya tuvo 2 cirugías, pero esto no es todo. Necesitaba otra cirugía y no puedes esperarla gratis. ¿Verochka? Él todavía la llamaba Verochka, como le pregunté. Masa le agarró la cabeza. Dios mío, ¿Víctor realmente hizo todo esto? ¿Qué te dijo cuando le hablaste del niño? No le sorprendió que ella estuviera viva. Ana captó las palabras con cuidado, más bien desanimada. Que el pasado apareció nuevamente en su vida. Solo me regañó. ¿Cómo me enteré de él?
¿Su dirección? ¿Qué debo saber de él cuando es un personaje famoso en nuestra ciudad? Lo llamé por primera vez y le pedí que se reuniera conmigo. Él se negó. Luego publiqué todo en su teléfono. Prometió pensar en lo que podía hacer. Y guardó silencio. Solo entonces entregó una especie de dulce mecenazgo al orfanato. Lo más probable es que sea tu marido, creo. Al cabo de un rato volví a llamar, concerté una reunión en el parque, quería explicarle todo personalmente, hablarle de Verochka. Y vino, me puso el sobre en la mano y se fue, diciendo que cuanto más podía, más ayudaba. Cuando abrí el sobre, estaba muy sofocado. Solo 1.000, cuando la operación cuesta varios millones. No creo en lo que está pasando. Mi hijo está vivo. ¿Cómo? El médico me dijo entonces que había muerto. Vitia lloró conmigo. ¿Irina Eduardovna? ¿Entonces ella también lo sabía? ¿O ella arregló todo? Masa dijo con una sonrisa. Sí, recuerdo cómo dijo que teníamos que escribir un rechazo. Y luego ese médico dice que el niño murió. ¿Y la tumba? Vitia incluso me llevó a la tumba. Ahora voy allí todos los años. Yo limpio, llevo flores. Puse velas en la iglesia para calmar a mi hija. Y ella está viva. Dios mío, qué horror. Si no me crees, puedo mostrarte los documentos de rechazo. Ana sacó su teléfono de su bolso. Tomé fotografías de los periódicos. Hay firmas allí. Estiró el teléfono de Masa. La mujer vio literalmente las imágenes en la pantalla. Sí, sin duda, estos eran sus nombres. La firma de Víctor. Sí, así se escribe. Durante estos años, la firma no ha cambiado mucho, pero su firma. Esta no es mi firma. Lo dijo asombrada. Lo parece, pero no es mío, no es mi letra. Ahora todo va en su lugar. Te mintieron. Ana miró a Masa con simpatía. Lo siento mucho. Maldito sea. Gritó Masa. Me ocuparé de ellos más tarde. Ahora quiero ver a mi chica. ¿Es posible arreglarlo? Creo que sí. Ana asintió. Y entonces ya se dirigían en taxi al orfanato. Llegados al lugar, se dirigieron inmediatamente al despacho del jefe de familia. Al principio, Yulia Yanadivna conoció a una joven desconocida. Te conozco, Cuco, dijo. Al principio se niegan, huyen del problema y luego se sientan en mi oficina llorando. Sí, Vera Stepanovna está en nuestro orfanato. Sí, la niña tiene problemas con los ojos. Y tú, cuando la tiraste, no entendiste que los niños desfavorecidos suelen tener enfermedades graves. ¿Qué quieres de mí ahora? ¿Mostrarte una chica? Te la mostraré. Pero a distancia, no más. ¿Quieres ayudar al niño? Ayuda. Te daré los accesorios. Pero no te dejaré hablar con el niño. Y tú, Anna Nikolaevna, también eres buena. Trabajas aquí durante una semana sin un año y ya tomas esas decisiones por tu cuenta. ¿Quién te pidió que le contaras a Stepanov sobre tu hija? Pero te hablaré más tarde. Esperar. Masa detuvo su discurso enojado. Ana hizo lo correcto. Todos estos años estuve seguro de que mi niña estaba muerta. Tiene una tumba. ¡Qué tontería! Julia Genadievna estaba confundida. Tu hija está viva. ¿O no es tuya? Ana Nikolaevna, ¿por qué estás tan confundida? Estos son otros Stepanov. Sí, esos mismos. Ana dijo en voz baja, pero las mujeres mintieron. Ella no rechazó a su hija. Y Masa dijo, ¿cómo estuvo? ¿Entonces no era tu firma? Julia Genadievna miró con recelo el asunto personal de Vera, que finalmente sacó de la caja fuerte. No era mío, le aseguró Masa. Luego fue otro asunto, pero su marido. No sé cómo llamarlo. Es un sinvergüenza y una escoria. Masa habló en voz baja. Pero con él y con todos los demás lo resolveré más tarde. Ahora quiero ver a mi pequeña. Vera. Lo único que agradezco es a Víctor.
Al menos podría llamar a su hija como le pedí. Vayamos al patio de recreo. Los niños están ahí. Julia Genadievna se levantó decididamente y se dirigió hacia la puerta. Masa corrió tras ella. En la sala de juegos había niños de hasta años. Algunos doblaban cubos, otros dibujaban algo en la mesa, los niños conducían coches y una niña estaba sentada en un rincón y apretaba un osito de peluche contra su pecho. Masa la miró. Y su corazón ardía. Como este bebé le recordaba su infancia. La misma nariz delgada y ligeramente rizada, el cabello color trigo cuidadosamente tejido en una gruesa trenza. Y solo Masa no podía entender el color de sus ojos, que estaban ocultos por gruesas gafas. Ve tan mal que la mujer se horrorizó. La visión está disminuyendo rápidamente, dijo Yulia Genadievna. Pero si hacemos la cirugía en el próximo mes o dos, se puede detener la miopía. Los oftalmólogos dan en este caso una predicción favorable. La visión se puede recuperar. No estoy seguro, por supuesto, pero aún así. Hay astigmatismo, pero todo esto se puede controlar si hacemos la cirugía. ¿Puedo ir con ella? Puede. Simplemente no me digas quién eres realmente todavía. Entiendes que la chica ya no es dulce. Ve mal y no puede jugar normalmente con otros niños. Ella llora a menudo. Y luego se produce tal shock. Mamá apareció y se fue enseguida. Entiendes que no puedo dártelo. No puedo dártelo. Puedo. Lo entiendo todo. Masa se acercó a la niña. Hola Vera. Masa se sentó en la mesita de noche junto al bebé. Mi nombre es tía Masa. Hola. La niña emitió una voz y miró atentamente a la tía desconocida. ¿Eres nuestro nuevo maestro? No, soy fotógrafo. Después de tragar un coma en su garganta, Masa respondió, quiero tomarte una foto. ¿Te importa? ¿A mí? La niña quedó asombrada. Yo. Ella se estremeció y guardó silencio. Sol, ¿por qué estás molesto? Masa se sorprendió y acarició la cabeza del bebé, notando lo sedoso que era su cabello, y los ojos de Vera. Verde con una gota amarilla, como la de ella. Tía, no me fotografíes. Dijo Vera. No soy hermosa. ¿Quién te dijo eso? Masa se sentó junto a la silla y abrazó al bebé. Esto no es cierto. Tengo esas gafas. Todos los chicos se ríen y también se llaman. Y no los escuchas. Eres la más hermosa. Solo vine hoy a elegir un héroe para el rodaje, y dentro de unos días estaré con una cámara. Tomaremos esas fotos. Todos nos envidiarán. No. La niña se quejó. Llorarán. Será mejor que nos tomes fotos. Sí, tienes razón. Yo haré eso. Entonces, ¿has hecho un trato? ¿Estaremos tomando fotografías pronto? Lo haremos. El chico que estaba junto a ella obviamente escuchó su conversación y luego comenzó a tirar de Masa por la manga. Tía, ¿estás segura de que vendrás con nosotros? ¿Estás mintiendo? Estoy seguro de que. Masa sonrió, tratando de ocultar las lágrimas que se le habían escapado. Definitivamente vendré y les tomaré fotos a todos. El niño corrió para contarles a todos sobre la próxima sesión de fotos. ¿Qué pasó allí? Todos los niños estaban emocionados por eso. Gritaron y aplaudieron. Masa volvió a acariciarle la cabeza, le sonrió y salió. ¿Qué has hecho? Dijo el director. Pregunté en voz baja. Solo quiero darles a los niños buenas emociones. Masa justificó. Para ser honesto, se me ocurrió sobre la marcha, pero es malo si tienes fotografías de alta calidad. Puedes usarlos más tarde cuando lo necesites. Bien. Convencido. Y lo más importante, me muestras un informe del diagnóstico de fe y el monto de los requisitos y todo eso. Intentaré hacer esto en un futuro próximo. Para resolver esta pregunta. Para ser honesta, Masa aún no sabía cómo solucionarlo. Pero tenía el fuerte presentimiento de que lo haría bien. La mujer conducía un taxi y recordó el rostro de la niña. Sí,
este es su bebé. No es necesario ningún tipo de experiencia. Y nuevamente, sus pensamientos enojados se arremolinaron. ¿Cómo pudo Víctor hacerle esto? Aunque ¿por qué se sorprende? Después de que él intentó envenenarla con drogas, la amenazó abiertamente, después de que ella escuchó sus conversaciones con su amante y luego llegó a su casa con descaro, no había nada que valiera la pena sorprenderse. ¿Y su madre? Ella era claramente consciente de la situación con Vera. Y lo más probable es que ella fuera la iniciadora. Le pidió al conductor que cambiara la ruta hacia el hospital de maternidad. Se inclinó cuidadosamente ante Masa, pero no respondió nada, solo asintió en respuesta, y ella incluso sonrió, e inmediatamente la sonrisa desapareció de su rostro. Sí, ella ya no irá allí, por la razón por la que traen a otras mujeres allí. ¿Así que lo qué? Ahora tiene fe y Masa hará todo lo posible para devolverle a su hija y curarla. En el hospital de maternidad, le preguntó al médico de apellido Kravchenko. Recordó que era él quien era el jefe del hospital y también le informó a Masa de la triste noticia. Y su sello estaba en los documentos que mostró Anna. Le dijeron en recepción, ¿puedo pasar? No, por supuesto. La mujer llamó al médico. No se nos permite ir a la estación. Entonces llama a Dmitri Alexeyevich de mi parte. Preguntó Masa. Es urgente. Su tono hizo que la mujer obedeciera. Y pronto cayó el jefe del departamento. Masa parecía haberla reconocido. Incluso se puso un poco pálido. Masa también lo recordaba perfectamente. Sí, fue el mismo médico que le habló del problema cardíaco de su hija. Masa apretó el dictáfono en su bolso, que por cierto, se había hecho cargo. Necesitamos hablar, dijo con confianza. Veo que me reconociste. No, no te conozco. El doctor obviamente mintió. Le temblaban las manos, así que las escondió en su bolsillo. Creo que si lo recuerdas, lo recordarás. Una mujer nació a la edad de 3 años, a la edad de... Entonces el niño supuestamente murió. Masa dijo todo esto bajando la voz y luego añadió más fuerte. ¿Puedo hacer más? Llamaré a la policía ahora mismo. Dmitri Alexeyevich alzó la voz. Bueno. Masa casi le susurró en respuesta. Y llamaré a la policía. Dmitri Alexeyevich, solo necesito hablar contigo. Sé que mi hija está viva. Vi los documentos sobre la negativa. Pero el problema es que no rechacé a mi hija. Bueno. Ven a mi oficina. Simplemente póngase el abrigo y el escudo de armas. El médico respondió con un suspiro de alivio. Cerró la puerta detrás de la espalda de Masa y señaló la silla. Se sentó enfrente. Te estoy escuchando. Dijo secamente. No te retendré por mucho tiempo. Solo necesito saber qué pasó realmente hace 6 años. Masa encendió la grabadora sin que nadie se diera cuenta. ¿Te acordaste de mí, no? Recuerde que vi la firma en la negativa del niño y no firmé estos papeles. Te sugiero que no se lo digas a nadie. No iré a la policía. Tengo otros planes para tratar con mi marido. Puedes tratar con él tanto como quieras. El médico respondió en silencio. No fue él, el iniciador. Esa historia. ¿Irina Eduardovna? Sí, lo es. Por favor comprenda. Ella era una ex jueza. Toda la ciudad sabía de ella. Ella acaba de venir a mi oficina y decirme que si no hago todo bien, mañana me harán un chequeo médico en mi hospital de maternidad. Y definitivamente perderé mi trabajo. Entonces dejé mis papeles por una negativa. Su marido firmó. Incluso sin pensar. Irina Eduardovna quiso incluirte, pero luego dudó. Ella entendió que leerías y levantarías el ruido. Ella misma lo firmó. Eso es todo. Y luego fui a verte y te dije que la niña había muerto. Y redactaron un certificado de defunción. No escribí nada. El médico negó con la cabeza. ¿Qué pecado? No lo tengo. ¿Cómo podrían escribirlo? ¿Cuándo tenga pruebas de la muerte de Vera y del lugar donde está su tumba?
No sé nada al respecto. Y creo que su suegra podría haber hecho los documentos visitando ya la oficina de registro. Masa se frotó las sienes. Han pasado tantos años que estuvo rodeada de gente falsa, y vivió y no sospechó nada. La miraron a los ojos, pero no harían nada si no los ayudaban por dinero, y por miedo a perder su cálido lugar, solo por las ganas de agradar. Gracias por decírmelo. Masa dijo fríamente y se levantó de su asiento. ¿Y la chica? El médico la llamó a la puerta. ¿Cómo está ella? Cuando la dejamos salir del refugio, todavía estaba débil. La trataban buenas personas. Ella guardó silencio y añadió, no sin tu ayuda, por supuesto. Y estoy agradecido por eso. No se preocupe, no le contaré a nadie sobre sus acciones. Gracias. El médico bajó la cabeza. Masa salió del hospital pensando en las palabras del médico, en lo que ella dijo. ¿Cómo no traicionar los ojos de todo lo que había sucedido? Había una opción, pero tenía que conocer todos los detalles. Fue a otra clínica del hospital de maternidad. De camino al hospital de maternidad, encontró información sobre el mismo médico con bigote fino y mandíbula móvil. Ahora era su turno. Hoy no aceptarán a Yakov Nikolaevich, dijo la linda chica en la oficina de registro. ¿Pero sigue ahí? Masa aclaró, te lo dije, él no lo acepta. La enfermera repitió pacientemente, y entonces Masa notó al hombre más letárgico que recientemente se había parado frente a ella y trató de tomarle el pulso. Yakov Nikolaevich, te necesito. Ella audazmente se acercó a él. El dictáfono seguía funcionando en el bolso. Respondía a diario, intentando pasar de largo. ¿Como el jueves? Exclamó Masa. ¿Cómo puedo ser? Se acabaron las gotas que le diste a mi marido. Yakov Nikolaevich la miró a la cara y se estremeció. Recién ahora se dio cuenta de con quién estaba hablando. Se enteraron. Masa le susurró. ¿O estamos hablando entre nosotros ahora? ¿O voy a ir a la policía? Lo sé todo. Bueno. El médico refunfuñó. Vayamos a la oficina. Oh, no. Masa se rió. Definitivamente no voy a ir contigo. Salgamos afuera. Tienes un parque privado allí. Hablaron en el banco del parque. Masa le explicó al médico que conocía el plan de su marido y que había oído todo. Cuando Yakov Nikolaevich estaba en su apartamento. Y lo más importante es que tiene el mismo medicamento y no le resultará difícil hacer un examen y averiguar qué tipo de medicamento era. Y luego puedes llamar a la policía. Solo quiero entender cómo pudo convencerte tan fácilmente para que hicieras esto. Yakov Nikolaevich, leí sobre usted y los pacientes le responden bien. Y luego tú, un hombre sano, accediste a volverte loco. Él me obligó a hacerlo, dijo Yakov Nikolaevich. El caso es que Víctor, en ese momento, cuando trabajaba en un periódico amarillo, desenterró un caso desagradable. Un paciente de nuestro hospital murió. Él mismo murió, nadie lo ayudó. Fue tratado por adicción, pero resultó que él no quería. Le estaban contando todo tipo de tonterías, amigos. Y un día se enfermó, pero como estaba bajo medicación su corazón no podía soportarlo. Lo paramos, lo dejamos todo por un infarto trivial. Luego hizo todo bien con el inicio de sesión. Y luego una enfermera habló con Víctor y él me encontró. Hablamos muy bien y parecíamos entendernos. Se separaron pacíficamente. Y hace poco volvió a aparecer e insinuó que si no lo ayudo con su esposa, es decir, contigo, seré muy pobre. Y estuve de acuerdo. Veo. Estaban asustados. ¿De qué otra manera? Exclamó histéricamente Yakov Nikolaevich. Tengo una familia, mi hijo estudia en una universidad paga, no puedo montarla. Si todo va a ir bien, perderé mi trabajo. Es mejor si. Masa sonrió. Está bien, relájate. No quiero exponerte. Lo solucionaré todo yo mismo con mi marido. Simplemente cálmese, le aconsejó el médico. Voy a tratar de. Masa volvió a sonreír. ¿Quién me aconsejaría,
pero no tú. Perdóname, dijo Yakov Nikolaevich. Estoy tan avergonzado. Para ser honesto, me alegro mucho de que todo esté bien para ti. Dime, definitivamente no tomaste esa medicina. Probablemente lo bebí varias veces, gracias a los cuidados de Víctor. Pero no creas que me quedé dormido con él. Eso ya lo entendí. Fuiste astuto e hiciste lo correcto. Lo único que quiero aconsejarte es... Sí, lo siento, otro consejo de un médico confundido. Ten cuidado con tu marido. Cuando se dé cuenta de que su plan fracasó, se le ocurrirá otra cosa. Entiendo que quiere quedarse con tu apartamento. Eso ya lo sé y te puedo asegurar que no obtendrá nada. Masa se fue del parque. Por un lado, incluso sentía lástima por este médico. Realmente se confundió, como él mismo dijo. Y por otro lado, después de hablar con él, quería lavarse. Es repugnante comunicarse con una persona que hace el mal, pero que también intenta justificarse. No lo hice a propósito, me obligaron a hacerlo. Ahora Masa acudió a sus suegros. Quería ver lo que le faltaba a su hijo. Masa estaba segura de que fue ella quien convenció a Víctor para que firmara los papeles diciéndole que no hace 6 años. Irina Eduardovna le abrió la puerta. Ella estaba muy sorprendida. ¿Pasó algo, Masa? Ya es de noche. ¿Preparaste la cena antes de ir a visitar a tus padres? Ella dijo que lo prepararía ella misma. Masa respondió y entró en el apartamento. Irina Eduardovna era tan descarada que no tuvo tiempo y estaba dispuesta a enojarse con Tirada por cómo cuidar a su marido. Masa la partió por la mitad. Lo sé todo, dijo con calma. ¿Qué sabes? Hace 6 años arreglaron todo para que declararan muerto a mi hijo. Y mi niña está viva. Masa miró a su suegra a los ojos y no se separó. ¿Qué vivo? Anul Irina Eduardovna. Masa, esto es imposible. La enterramos nosotros mismos con Vitenka. Querida, aparentemente estás cansada, tienes algo que ver. Estaba hablando con un médico del hospital de maternidad. Vi los documentos sobre la negativa. ¿Sobre la negativa, entiendes? Y me diste un certificado de defunción. ¿Cómo es esto posible? Estás confundiendo algo. La sangre estaba dura. Luego Masa le mostró una foto del documento de rechazo con una firma que se parecía a la de Masa. ¿Lo entiendes? Que no me resultará difícil demostrar que esta firma no es mía. Y entonces el club empezará a desmoronarse. Habrá resonancia en la sociedad, ¿estás de acuerdo? El ex juez optó por esto. Creo que a la gente le gustará esto. Bueno. De repente Serina Eduardovna estuvo de acuerdo. ¿Qué deseas? Quiero saber quién está enterrado allí. Donde voy todos los años. No hay nadie ahí. Acabo de pagar la administración del cementerio. Permitieron construir allí una pequeña tumba. ¿Y el certificado de defunción? Me lo regaló mi amigo que trabaja en el registro civil. Veo. Irina Eduardovna, no puedo entender nada. ¿Cómo pudiste ir a un lugar así? Esta es tu nieta. Y no te temblaba la mano mientras hacías todo esto, y Víctor estaba convencido. Nadie lo convenció. Irina Eduardovna estaba cansada. Si quieres saberlo, me pidió que lo hiciera él mismo. Masa, entiendes, la niña estaba débil, enferma. ¿Por qué mi hijo sufriría tal abuso? Y resolviste todo con él. No pude evitar apoyar a mi hijo, sobre todo porque tenía razón. ¿Qué le pudo haber pasado a un niño así? Solo una persona profundamente discapacitada. Resultó ser una niña normal y Vera está casi sana. Por cierto, gracias por darme un nombre, como te pedí. Fue Vitia quien insistió, se sintió mal. Masa, espero que no discutas sobre el dormitorio. Lo que pasó, pasó. Vives bien con Vitia. Así es como vives. Bien, ¿estás seguro?, dijo Masa. Tu hijo me está engañando. ¿No lo sabías? No lo sabía. Con mi mejor amigo, por cierto. Y también quería hacerme un hospital para conseguir mi apartamento. Oh,
Masa, pero eso definitivamente no es cierto. Irina Eduardovna se sorprendió y hasta palideció. Para ella, todo esto fue realmente una novedad. Desafortunadamente, es verdad. Masa suspiró. Bueno, yo iré, Irina Eduardovna. Masa, cálmate, todo estará bien. Por supuesto que lo será. Solo que ahora, para ti y tu hijo. Tengo que intentar no decírtelo. ¿Qué deseas? ¿Divorciarse? Pero creo que ahora esto no te impedirá. Divorcio. Pero no es suficiente. Necesito dinero. Dineral. Mi hija necesita cirugía. E incluso la venta de mi apartamento no solucionará este problema. ¿Y dónde se supone que voy a vivir después de eso con mi hija? Sí, planeo sacarla del refugio. Masa guardó silencio, mirando con placer cómo la sangre se diluía. Tu apartamento estará un poco apretado, pero aún así algo. Además, Víctor tiene una cuenta de ahorros. ¿Quería quedarse con mi apartamento? No, no funcionará ahora. Pero tendrá que decir adiós a sus ahorros. Y sí, lo más importante es que necesitaré dinero para 2 semanas. Masa. ¿Cómo puedo vender mi apartamento y vivir en él? También vives del salario de Vitia. No más. Tengo la intención de cambiar completamente mi vida. Y tú, Vitia, y tú con él, si no quieres ir a la cárcel, busca dinero. Necesito millones. Dicho esto, Masa salió de su apartamento sediento de sangre, dejándola en pánico. Sí, Masa entendió que ahora Irina Eduardovna llama a su hijo y ya están decidiendo cómo responderle a Masa. Pero eso era lo que menos le molestaba. Ella sabía que tenía razón. Masa decidió pasar la noche en el hotel. Ella ya estaba en la habitación cuando Víctor la llamó. Estaba furioso. ¿Qué estás haciendo? Gritó al teléfono. ¿Se te ha ocurrido alguna tontería con el niño? Estás asustando a mamá. Estás completamente fuera de esto. Seguro que el hospital está llorando por ti. Y para ti, prisión. Por cierto, un saludo de parte de Yakov Nikolaevich. Me contó todo. ¿Cómo hiciste que trabajara para él? Masa le respondió con calma. ¿Qué Yakov Nikolaevich? Víctor estaba muy asustado. No es normal. Vuelve a casa rápidamente. Hablaremos aquí. Sí, ahora mismo. Masa sonrió. Estaré en casa cuando no estés. Pero antes de eso, no olvides pagarme 1.000.000. Eso es lo que su hija necesita para el tratamiento. Masa guardó silencio y luego añadió. Vitia, no lo entiendo. ¿Quién eres? ¿Humano o animal? Ni siquiera los animales hacen eso con sus hijos. ¿Y tú? Mentiste, lo tiraste a la basura. Y aún ahora, cuando te pidieron ayuda, ¿qué hiciste? Acabas de darle una especie de obsequio, como una broma. 10.000, cuando necesitas una suma enorme. ¿Por qué necesito a este niño? Desde el principio quedó claro que era una niña pobre. No necesito un niño discapacitado. Soy editor de una publicación famosa y no tengo idea de lo que está pasando en mi familia. ¿Y decidiste expulsar a ese niño de tu vida? Bueno, del mío también. Sí, soy tu marido y tengo derecho a decidir. Oh, así es como hablaste. Masa estaba indignada. ¿Y luego decidiste sacarme de tu vida también? ¿Y tú quién eres? ¿Un pollo? ¿Un pollo estúpido? Nastia es hermosa, inteligente, alegre y definitivamente puede dar a luz a un niño sano. Después de 5 interrupciones, Masa sonrió. ¿Qué? ¿No te lo dijo ella? Entonces, dime. Ella no puede tener hijos. Oh, Vitia, estás molesto. Pero espero que lo superes de alguna manera. En general, dije todo. Me debes dinero por todo lo que he experimentado. No, ni siquiera yo. Necesito dinero para el tratamiento de su hija. Si no haces esto, iré más lejos. Me meterás en la cárcel y lo demostrarás. Lo probaré.
Si era necesario, ella le respondía en voz baja y colgaba el teléfono. Se quedó allí tumbada y pensó durante media noche. Parece que hizo todo bien. Ella fue muy convincente. Víctor ahora no puede darse la vuelta. Pero una cosa la preocupaba. Si un marido se comporta con tanta descaro, tal vez no se toma en serio las palabras de Masa. Sí, irá a la policía y le contará todo. Quizás inicien un negocio. ¿Pero cuánto tiempo llevará? ¿Y dinero? Lo necesita urgentemente. Por la mañana llegó la solución sencilla y fácil a todo el problema. Masa apareció en la editorial exactamente a las horas. ¿Masa? El marido de la secretaria se sorprendió. ¿Vas a visitar a Víctor? Él no ha venido todavía. ¿Cómo llegaste a un apartamento? Fui a ver a Vitaly Andreevich. Solo le respondía Masa y seguía adelante por el pasillo, aunque Vika claramente tenía ganas de charlar, pero aún no había llegado. Vitaly Andreevich, el propietario de la editorial, llegó hoy justo a tiempo. Masa lo llamó día y noche, llamó con anticipación y pidió audiencia. El dueño accedió a escucharla. Vitaly Andreevich tenía unos años. No hace mucho enterró a su esposa, que murió de una grave enfermedad. Dirigió la editorial después de la muerte de su suegro y era un buen líder y un hombre decente y justo. Masa, Vitaly Andreevich sonrió, me alegro mucho de verte. Debo admitir que me sorprendió mucho cuando me llamaste. ¿Qué pasó? ¿No pudiste solucionarlo con tu marido? Tampoco es la última persona en nuestra editorial. Ese es el punto, que él es el último. Masa respondió en voz baja. Hace años que no me doy cuenta de que vivo con un monstruo. Y ahora no sé qué hacer. Y ella comenzó su historia. Y sobre su hija y sobre el intento de Víctor de drogarla. Y sobre el apartamento donde su marido planeaba vivir con su amante, su exnovia. Ella incluyó un dictáfono en esta evidencia. Vitaly Andreevich escuchó lo que gritaba Víctor, cómo se reconoce a los médicos, cada uno en su propio crimen, cómo se justifica al hijo de Irina Eduardovna. ¡Qué horror! El director de la editorial tembló. No puedo creer que haya trabajado con una persona así durante tantos años y nunca me haya dado cuenta de lo que realmente era. Vamos, vamos. Masa sonrió con tristeza. Vivía bajo el mismo techo que él y yo mismo no noté nada. Lo amaba y creía en él. Y no discutas. Será como un patrocinio. Un patrocinio. Incluso es beneficioso para mí como hombre de negocios. Pero tengo que hacer algo con Víctor. Está claro que ya no trabajará conmigo. Masa, te sugiero que escribas un informe policial sobre él. Sobre él y su madre. Que respondan los médicos. Y todos aquellos que están involucrados en todos estos crímenes. Vitaly Andreevich, sinceramente, no quiero ningún tipo de investigación. Bastará con que Víctor desaparezca de mi vida, junto con su madre. Pero probablemente tengas razón. No hay manera de que podamos prescindir de la policía. Aunque tampoco quiero todo este ruido, el propietario apoyó. Después de todo, nuestras editoriales serán. ¿Sabes qué? Déjame tu dictáfono y espérame en la sala de conferencias. Mi secretaria te llamará. Masa salió de la oficina del propietario. Al entrar a la sala de conferencias, vio a Víctor y Nastia. Iban caminando de la mano, divirtiéndose hablando. Víctor claramente confiaba en su impunidad. También se fijaron en Masa. Su marido acudió a ella, pero Svetlana lo llamó. Secretario Vitaly Andreevich. Pero Nastia, pensando, fue directamente hacia Masa, con una sonrisa en su rostro, mirando a su exnovia. ¿Y qué tipo de historia de detective se te ocurrió? Ella se rió cuando entró a la sala de conferencias. ¿Y ya lo sabes? Masa miró a los ojos de su exnovia. Por supuesto, Vitya no tiene secretos para mí. ¿Entonces sabes que mi hija está viva? Y lo supe. Nastia sonrió torpemente. Lo supe desde el principio. ¿Cómo? Gritó Masa. ¿Lo sabías y guardaste silencio? ¿Y por qué debería haber ido en contra de mi persona amada?
¿Y por qué necesita un niño inválido? Entonces quieres decir que llevas mucho tiempo durmiendo con mi marido. Masa, eres una tonta ingenua. Quiero llorar de pena al mirarte. Nastia se rió. Me acosté con Víctor por primera vez incluso antes que tú. Entonces él te eligió. Sí, no lo esconderé. Fue ofensivo. Pero fingí que para mí todo era morado. Y luego tú y ese estúpido embarazo fuisteis al hospital. Y ya ves, el hombre es joven, sano. Entonces todo empezó de nuevo aquí y desde entonces no ha terminado. ¿Embarazo estúpido, dices? Masa habló con ira. Tú y toda tu juventud fueron raspados. Ahora no tendrás a nadie. Ah, ¿quién lo diría? ¿Y tú qué, mejor? Di a luz a una ranita y ahora corre por ahí, balanceándose. Sería muy feliz si Vitia no te abandonara, sino que te conservara todos estos años. Dios mío, soy amigo de este hombre desde hace muchos años. Masa se sorprendió al ver a Nastia. Y no puedo creer que seas así. ¿Qué? Asqueroso, mezquino y mezquino. No me importa lo que pienses de mí. Nastia se arrancó la cabeza con orgullo. Definitivamente estaré con Vitia ahora. Al diablo con ella y tu apartamento. Nos compraremos otro. Ya veremos sobre eso. No, ¿de verdad crees que Vitia sucumbiría a tus amenazas? Nastia se rió y agitó la mano. Adiós, amigo mío. Y ella se quedó dando vueltas, tocando los timbres del pasillo, y Masa se quedó en la sala de conferencias. Estaba tan amargada y ofendida de nuevo. Confió en Nastia durante tantos años y se rió de ella. Creer. Masa llegó a la puerta y miró hacia el pasillo. Víctor casi la atropella. Corrió tan rápido que no se dio cuenta. Todo enfurruñado, fofo. Tú. Habló enojado. Luego se sentó y corrió por el pasillo hasta las escaleras. Y Masa fue llamada por Svetlana. Ven a Vitaly Andreevich. Vitaly Andreevich se quedó pensativo. Puso a Masa en la silla, guardó silencio un rato y luego dijo lo que Masa escuchó, la hizo feliz y la asustó. Cuando llamó a Víctor, Vitaly Andreevich encendió inmediatamente la grabadora. Víctor escuchó, luego trató de justificarse, se negó, pero Vitaly Andreevich no lo escuchó. Si no quieres quedarte, tienes un camino. Le dijo a Víctor. Te vas de esta ciudad hoy. Y sí, no puedes esperar tus ahorros. Los transferirás a la cuenta de tu esposa. Irás al banco ahora mismo y lo harás. Puedes dejar lo mínimo en ti mismo. No lo dudes, te sigo. Y además, te llevarás a tu madre de esta ciudad. Para que ni siquiera le respires aire, Masa. Y si intentas engañarme, te atraparé. Recuerda, tengo conexiones serias. No puedo compararme contigo. Puedes amenazar a algún médico corriente y encontraré gente más influyente y con más poder. Te frotarán en polvo. Víctor entendió todo. Por supuesto, Masa no le contó a Vitaly sobre sus conexiones. Solo insinuó que asustó a Víctor. Y estaba realmente asustado. No entendí. Masa estaba confundida. ¿Qué ahorros me dará? Todo. Vitaly Andreevich sonrió. Ah, gracias. Ahora probablemente pueda pagar yo mismo la operación de mi hija. Quizás un poco no sea suficiente. Ni se te ocurra la cirugía. El dueño agitó las manos. Dije que lo pagaría yo mismo, así que pagaré. Solo dame los accesorios y más. ¿No es hora de que regreses a tu profesión? He estado pensando en ello durante mucho tiempo. Masa se sonrojó un poco. ¿En qué pensar? Regresar. ¿Un corresponsal fotográfico? ¿Por qué un corresponsal fotográfico? Ahora Nastia tiene un lugar en la oficina del editor de la revista. Puedes tomar fotos en tu tiempo libre. Pero Masa estaba tan confundida que no encontraba las palabras adecuadas. No tengo la experiencia de ese tipo de trabajo. No, significa que así será. Nuestro equipo es bueno, te ayudarán. Por cierto,
ya despedí a Nastia. Ahora no hay ninguna rata en el equipo. Gracias, Vitaly Andreevich. Lo pensaré. Piénselo, dijo el dueño. Solo 5 minutos. La revista no esperará. Y le sonrió a Masa. Y ella le respondió. Cuando fue a su nuevo lugar de trabajo, conoció a Nastia, que lloraba. Le informaron sobre su despido y el despido de Víctor. Se detuvo un momento junto a Masa. Maldita sea, dijo su exnovia. Y todo lo mejor para ti. Masa respondió con una sonrisa. Y se dirigió a su nueva oficina, donde ya habían torcido el cartel del exeditor Víctor Stepanov. Adiós, Stepanov. Sí, hola, Stepanov. La secretaria Vika bromeó, la chica es sencilla, pero un poco estúpida. No, Vika, Masa le sonrió. Pronto recuperaré mi apellido de soltera, Zurabliov. Y todos los que escucharon esto fueron muy amables. Porque todo el mundo conocía desde hacía mucho tiempo el romance de Víctor y Nastia y no lo aprobaba. Masa lo lamentó. Masa hizo todo ahora mismo. Y ella, habiendo conocido el nuevo lugar, fue al refugio por la noche. Los niños estaban simplemente de paseo. Hola. Gritó Masa, caminando por el camino hacia los niños y la educadora. Y vine a tomarte una foto. Ah, ¿funcionará? Anna, que estaba justo con los niños, dudó. Ya está oscureciendo. Y tengo un buen flash. Simplemente no podía antes, pero lo prometí. ¿Dónde está Vera? Estoy aquí. Escuché una voz ronca desde atrás. Vera estaba en la sala de chat cuando escuchó la voz familiar de una amable tía. Sí, la miró mal, pero su voz recordaba bien. Esa noche, Masa tomó un montón de fotografías maravillosas, de grupo y de retrato. Y la mayoría de las veces intentó fotografiar a Vera. Y la niña parecía haberse derretido. Entonces posó para la amable tía, riéndose. Y cuando Masa se iba, la niña de repente corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. Cariño, no es el momento. Masa susurró con anhelo, inclinándose hacia la niña. Pero volverás. Vera preguntó con esperanza. Seguro, prometió Masa. Quería prometerle a su hija que pronto se la llevarían de aquí, pero tenía miedo de ponerla en un corazón pequeño con esperanzas inútiles. ¿Qué pasa si no le permiten tener a su hija? Después de todo es muy difícil, y en su caso, incluso varias veces. Y luego llevaron a Vera a la clínica de la capital, donde los mejores cirujanos ayudaron a la niña a regresar y preservar su visión. La bebé regresó a su ciudad natal con Masa. Ella voló especialmente para recoger a la niña. Ahora por motivos legales. Ese mes Vera estaba en el hospital, Masa se ocupaba del registro de varios papeles. Deshonra del matrimonio con su marido, registro de una hija, órganos de cuidado de la sorpresa. Fue a su encuentro y no interfirió en nada. Masa no podía creer que todo fuera tan fácil y sencillo. Ella no sabía lo más mínimo. Vitaly Andreevich le dijo unas palabras. Hay que decir que Vitaly Andreevich estaba seria y firmemente enamorado de Masa. Solo que, hay que admitirlo, no se apresuró en sus sentimientos. Comprendió que el nuevo editor no tenía prisa. Solo después de tal traición se divorció de su marido. Estaba avergonzada por su diferencia de edad. Ella era casi años más joven que él. ¿Cómo pudo hacer esto? Fue insoportablemente doloroso escuchar su negativa. Pasó un año. Masa logró gestionar las revistas. Pero, sorprendentemente, le estaba yendo bien. Vera ya estaba en primer grado. La niña estaba feliz por la mujer. No hubo más problemas de salud. Por supuesto, Vera no se quitó las gafas, pero ya no le resultaban tan difíciles como antes. Y con la edad, los médicos aseguraron que la visión podría normalizarse por completo. Y este año estuvo lleno de alegría y felicidad. Felicidad de la maternidad. Masa simplemente disfrutó de su nuevo rol y trató de recuperar el tiempo que perdió con su hija. Cada minuto que estuvieron juntos. Mamá, no desaparecerás por ningún lado.
A veces Vera preguntaba con ansiedad. Nunca. Masa sonrió y apretó firmemente a su propia hija. Sí, ahora están juntos. Para siempre. Planeaban celebrar el año nuevo juntos. Instalaron un árbol de Navidad. Masa cubrió la mesa. Vera intentó cortar los copos de nieve. Una llamada sonó en la puerta. Masa abrió la puerta y se apresuró. Papá Noel. Y ella no hizo el pedido. Ella entró corriendo por completo. Ella se perdió este momento. ¿De dónde? ¿OMS? Hola. El mago borracho habló, y aquí estoy. ¡Ay, Papá Noel! Gritó Vera al ver al invitado. Te estaba esperando tanto. Y lo sabía. Papá Noel se rió. ¿Me cuentas un poema? Por supuesto. Y Vera empezó a leer con prontitud. Y Masa se quedó de pie y miró. Este tipo barbudo con un vestido rojo le recordaba a alguien. Y cuando Vera entró corriendo en la habitación con muñecos enormes en las manos, Masa finalmente decidió preguntar, Abuelo Frost, ¿por casualidad eres mi jefe? ¿O, tienes fiebre? Vitaly Andreevich sonrió y se movió un poco la barba. ¿Qué? ¿Lo reconociste de inmediato? No pude reconocerla en absoluto. Solo podía adivinarlo por sus ojos. Feliz año nuevo, Masa. Feliz año nuevo, Vitaly Andreevich. Se pusieron de pie y se miraron el uno al otro. Una mujer joven con un delantal de cocina y un personaje de cuento de hadas con una enorme barba blanca. El silencio se hizo más largo. Bueno, supongo que iré. Él. En el mundo. Vitaly Andreevich dijo en voz baja, Vitaly, no puedo aceptarlo. No, este es un regalo de año nuevo del propio Papá Noel. El invitado sonrió y, de repente, sin esperarlo de sí mismo, acercó a Masa y la besó. Ella le respondió, inesperadamente. Masa susurró, por primera vez beso a Papá Noel. ¿No se congeló? No, parece que me he derretido. Masa admitió, Vitaly, hace tiempo que lo entiendo, eres querido para mí, has hecho tanto por nosotros, pienso constantemente en ti, quédate, nos vemos juntos en el año nuevo. Y ya no tenía esperanzas, Masa. Te lo juro, nunca te arrepentirás. Y se abrazaban, y Vera los miraba desde la habitación con sorpresa. ¿Mamá besa a Papá Noel? ¿Es eso posible? Entonces Papá Noel desapareció mágicamente y apareció el tío Vitaly en el departamento. Llama a su papá. Y en aquel tiempo, lejos de esta ciudad, llegaba un nuevo año, otra familia, un hijo y una madre anciana. Recientemente había sufrido un derrame cerebral y ahora apenas se movía y todo la molestaba. Y este no es un apartamento acogedor, ni un hijo borracho, ni una ciudad extranjera a la que tuvo que mudarse. Sí, fueron Irina Eduardovna y Víctor. Ahora vivían lejos, en Siberia. De aquí tuvieron que irse después de la conversación de Víctor con Vitaly Andreevich. El exjefe no les aconsejó acercarse. No querían ir a prisión, ni su hijo ni su madre, así que accedieron. Víctor trabajaba en un periódico pequeño e Irina Eduardovna estaba enferma. A menudo discutían, recordando vidas pasadas. ¿Sintieron pena por el pasado? No, simplemente sintieron lástima de sí mismos y regañaron a Masa. Y también Nastia, que también se perdió, sin saber dónde, en la inmensidad del país. Pero ni siquiera se acordaban de su nieta y su hija. Ella era una extraña para ellos y se quedó. Sin embargo, Vera ni siquiera sabía de su existencia. Ahora tenía una familia real y amorosa. Sin embargo, Vera ni siquiera sabía de su existencia. Ahora tenía una familia real y amorosa.